anterior vimos cómo crear fácilmente una interfaz gráfico utilizando una herramienta integrada que trae NetBeans para interfaces con Swing. Vamos a ver que eso que hicimos el otro día de forma automática lo podemos hacer nosotros también de forma artesana. Nos vamos a crear un nuevo proyecto, igual que el otro. Recordad que este proyecto, lo que hacía era mostrar una ventanita en la cual nos ponemos un número y lo copiábamos al destino, o bien salíamos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a crear un nuevo proyecto al que vamos a llamar, pues, copia texto manual. Y vamos a crear en él una clase a la que voy a llamar, como hacemos casi, una clase normal y corriente, una clase Java normal y corriente, a la que voy a llamar principal. Bien, en esa clase principal, lo primero que voy a hacer es instanciar un elemento de la clase JFrame. Recordad que era el elemento principal, el que utilizamos aquí. ¿Dónde está copia texto? Este copia texto era... Este copia texto. Bueno, nuestra clase extendía a JFrame, ¿vale? Luego se basaba en JFrame. Pues nosotros vamos a crear aquí una clase. Vamos a crear aquí algo de tipo JFrame. Vamos a importarlo. Algo de tipo JFrame que se va a llamar, pues, mi frame. Y va a ser un nuevo JFrame. Vale. Bueno, ¿qué es esta clase JFrame? Vamos a buscar en el API. Aquí está. Y aquí vamos a buscar en el 11. Bueno, JFrame, que es del paquete Java X Swing, es la clase principal para las aplicaciones. Y aquí tiene una serie de constructores. Puede ser sin nada o podemos darle un título. Vamos a darle un título que sea copia texto. ¿De acuerdo? Bien. Voy a grabar esto. Vamos a ejecutar. ¿Qué me dice? No me... Ah, perdón. Como siempre. Madre mía, ¿cuántas veces va a pasar esto en la vida? Desde luego. ¿Qué me dice aquí? Lo grabo y ahora eso. Bien, bueno, pues se está ejecutando. Y por aquí no sale nada, ¿verdad? No vemos nada todavía. Bueno, porque... pero ya ha terminado la ejecución. Ya ha terminado la ejecución. ¿Qué ocurre? Bueno, hay que hacer que ese objeto de tipo JFrame, esa ventanita, sea visible. Aquí en sus métodos, bueno, no tenemos aquí el método setVisible, pero lo hereda. Tened en cuenta que JFrame hereda de frame, que hereda de window, que hereda de container. Entonces, no tiene el método setVisible como definido en ella, sino no sé si es en frame o en window. SetVisible aquí no, aquí setVisible, ¿vale? Bueno, pues un setVisible y lo ponemos a true. Grabamos y volvemos. Nos va a salir un montón de pequeños inconvenientes y vamos a ir solucionando uno a uno, ¿de acuerdo? Venga, lo siguiente se ejecuta y no sé si os habéis dado cuenta, está ejecutándose ahora mismo. Puñetas, no la veo. Bueno, sí la vemos. Está aquí. Si doy a que me enseñe las diferentes ventanas que tengo, aquí me sale, ¿veis? Esta ventanita minúscula. Tengo la del navegador, la del grabador, la principal del IDE y esta ventanita minúscula. ¿De acuerdo? Que está. Es esta. Esta de aquí. Aquí la tengo. Claro, ¿por qué? ¡Ahí va! Bueno, pues porque sale muy pequeña. No hay problema. Vamos a detener la ejecución. No sé si os habéis dado cuenta en detalle, luego lo explico. Bien, además de visible, vamos a tener que poner unas dimensiones. ¿Vale? Bien, el set dimensions, no sé si es suyo. Es de window. Set bounds. Set bounds, set dimensions. No recuerdo si era set bounds o set dimensions. Set size. Set size. Ahí está. Set size. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un iframe set size, y requiere o bien un objeto de tipo dimensión, que no es más que una pareja de valores, o bien directamente ancho y alto. Vamos a proporcionárselo en, por ejemplo, 400 píxeles de ancho, 300 de alto, mantener una proporción 4:3, ¿de acuerdo? Y además vamos a decirle, vamos a ponerle una posición, y eso lo vamos a hacer con set location o con set location relative to.
Con set location podríamos decir en qué coordenadas de la pantalla, de la ventana principal se va a mostrar, o set location relative to, me parece, ahí va, aquí doble clic, no quería esto. Bueno, si le pongo nulo, aquí está, si le pongo nulo, se coloca en el centro de la pantalla. Vale, pues eso es lo que quiero. Os recuerdo que estoy utilizando métodos de window porque la clase JFrame extiende a frame, que extiende a window. Y aquí me está dando los métodos que están definidos en la clase JFrame directamente, luego los que hereda de frame y los que hereda de window. Por tanto, yo puedo usar esta lista de aquí arriba y todos estos y estos y estos y estos. ¿Vale? Entonces voy a usar el set location relative to para ponerlo en el centro. Voy a poner null. Vale. Ya, ahora si lo ejecutamos, bueno, ya hay algo visible. Por cierto, aquí tengo dos ejecutándose. Ahora tendré que matarlo. Bien. Mirad un detallito. Mirad un detallito. Yo cierro la ventana y lo lógico sería que se terminara la ejecución de la aplicación. Pero no ha sido así. Esto sigue ejecutándose. Ahora lo voy a parar. Tenemos que corregir eso. Tenemos que decirle que tenga un comportamiento que al cerrar la ventana cierre la aplicación. Por aquí me queda todavía algo que se queda aquí. Esto de ayer. Vale, fuera. Vale. Mira, está. Venga, lo miramos. Fuera. Ahora. Bien, ¿cómo le decimos que al cerrar la ventana se cierre la aplicación? Bueno, pues si miráis, el que hicimos el otro día automáticamente, nos lo hacía en el código generado automáticamente, lo incluía. Es este. En ese frame que acabamos de crear hay que utilizar el método setDefaultCloseOperation, es decir, ¿qué operación va a hacer por defecto al cerrar la ventana? Y aquí tiene puesta una constante que es exitOnClose. Bueno, ¿dónde vemos este método setDefaultCloseOperation? Bueno, pues está... ¿dónde está? ¿Está en component? ¿Dónde era? Aquí está, no, está en este. Set default close operation. Es un método que está definido para el JFrame. ¿Vale? Y le dice qué ocurrirá cuando cerremos, cuando le demos a la X. Bien. Y entonces se le pueden poner una serie de constantes. ¿Vale? Y son unas constantes de window constants que son no hagas nada, escóndete, algo así como bórrate o cierra la aplicación. Esta es la que nos interesa. Y está definida en window constants, ¿vale? Bueno, pues vamos a decirle eso. Punto exit on close. Ahí. Grabamos y ejecutamos. Bien, esto está ejecutando ahora mismo. Todavía estamos en medio de la ejecución. Cierro. Fuera. Bueno. Bien, ¿no? Vale. Bien. Vamos ahora a ir organizando un poquito nuestro código. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en lugar de ir metiendo todo esto en el main, lo vamos a colocar en una clase nueva. Así que me voy a definir aquí una nueva. No está en copia, está aquí. Me voy a definir una clase nueva. Una clase nueva a la que llamo mi frame. Que extiende a JFrame. Y en esa clase yo voy a poner todo esto. Todo eso voy a poner. Bueno, y también esto. Esa frase, por cierto, aquí, tengo que importar. Bien, tiene que tener un constructor. Vamos a necesitar un constructor. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer el constructor? Va a llamar a la clase padre, a crear un JFrame y lo va a llamar con este texto de aquí. Y a continuación va a hacer todo esto. Un segundito, perdona, cancelamos esto de sobra. Uy. Es decir, ¿qué pasa aquí? Vale, que tengo que importar. Bien, entonces tengo una clase que es como JFrame, que al crearse se va a crear con el título copia texto, se va a poner visible de tamaño 400-300 en el centro de la pantalla, con un comportamiento de la crucecita que hará que se cierre la aplicación. ¿Vale? Entonces, aquí ya no tengo que usar todo esto. Lo que diré será lo siguiente. Es un nuevo mi frame. ¿Vale? Mi frame con minúsculas será una instancia de la clase mi frame con mayúsculas. Ya está, porque el resto de la funcionalidad que tenía ahí la tengo en la clase. ¿De acuerdo? Vamos a guardar y a ver que sigue funcionando.
Por cierto, me sobran, sí, vale, me sobran imports en el principal, ¿eh? Vamos a quitarlos ahora, era Control Shift y sí, y este me debería sobrar también. ¿Este por qué no lo quita? Este no lo debo tener. Control S. Ah, porque no es JFrame, puñeta, porque es mi frame. Así, eso es. ¿Vale? Bien, funciona bien. Cerramos y se elimina la aplicación. Perfecto. Vale, bueno, pues todo esto ya no lo necesito aquí. Nos queda la principal más limpia. Bien. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Java aconseja que en las aplicaciones que tengan una interfaz gráfico, la interfaz gráfica se ejecute en un hilo diferente del proceso interno, de manera que uno no entorpezca al otro, y que si hay algo en el proceso interno que ralentiza demasiado, no afecte a la fluidez de la interfaz gráfico. Por eso te pide Java y te aconseja que el interfaz gráfico lo pongas en un hilo aparte, en un hilo de ejecución aparte. Sabemos que un programa puede tener varios hilos de ejecución. Nosotros no vamos a entrar en más detalle, el año que viene os meteréis ese tipo de cosas. Pero un programa puede llevar varios hilos de ejecución, digamos, concurrentes, paralelos, y poner, pues eso, procesos paralelos que se ejecutan a la vez. Bien, ¿cómo haremos eso? Bueno, mira, si nos vamos aquí a Javadoc Oracle, era aquí, creo que si no, teníamos, yo lo había puesto en los favoritos en la Moodle, no. ¿Dónde estaba esto, hombre? Tutoriales. Aquí. Los tutoriales de Java. Bien, en el tutorial sobre creación de una interfaz gráfico con Swing, aquí tenemos alguna parte donde aquí la concurrencia. Entonces nos habla aquí de que es interesante manejar la concurrencia con diferentes hilos. No sé si aquí nos da un ejemplo de cómo hacerlo. Sí, bien. Aquí te dice que lo más lógico es que utilices, o la parte más fácil es utilizar la clase Swing Utilities con el método InvokeLater, que te crea un hilo nuevo en el cual plantas tu interfaz gráfico. Bueno, vamos a hacerlo nosotros así, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer aquí, vamos a llamar al método de Swing Utilities, vamos a llamar al método InvokeLater. Este método, mirad este tip flotante que sale aquí, quiere que le pasemos un parámetro del tipo runable. Runable es una interfaz que implementan aquellas clases que se pueden ejecutar en un hilo aparte. Entonces, ahí él está esperando alguna clase que implemente la interfaz runable. Yo no tengo construida ninguna clase. Bueno, pues me hago una. La forma típica de hacer esto es con una técnica que ya conocemos, que son las clases anónimas. Me creo un nuevo runable. ¿Tú quieres un dato de tipo runable? Pues yo me creo un nuevo runable. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Runable es una interfaz. Vamos aquí a la ayuda. Si buscamos runable. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí, hombre, aquí está, puñeta. Vale. Runable es una interfaz, ¿de acuerdo? Y este debe ser implementado por cualquier clase que esté pensada para ser ejecutada en un hilo aparte. Entonces, claro, new runable, uno puede saber cómo voy a hacer, cómo voy a instanciar una interfaz. No instanciar una interfaz. Ahora aquí añado mis llaves y esto ya, mágicamente, es una... ¿Qué me ha hecho? Aquí, esto es una clase anónima. Esto de aquí ya es una clase anónima que implementa la interfaz runable. Pero claro, como les estoy diciendo que será una clase anónima que implementa la interfaz runable, tengo que añadir los métodos abstractos de esa interfaz. Esa interfaz tiene un único método que es run, que es lo que se va a ejecutar en ese hilo. Pues vamos a decirle aquí que implemente los métodos abstractos y aquí tenemos la interfaz run. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esa interfaz? Bueno, pues lo que va a hacer esa interfaz es crear la ventanita en la que está, perdón, lo que va a hacer ese método es crear la ventanita en la que está el interfaz gráfico. Y este es el esquema general más típico para crear esto a mano. En el main lanzo un hilo nuevo y en ese hilo lo que se ejecuta es una ventanita que yo tengo definida aquí aparte con el comportamiento que quiero. ¿Vale? Vamos a grabar, a ver si no me he equivocado en nada. Bien, sigue teniendo el mismo comportamiento. Y dice, pero ¿y esto? ¿Esto de verdad? Buf, bueno.
A ver, si yo me vengo a esta, mira, os recuerdo, lo que hemos hecho ha sido, en el método principal, en el método main, lanzo un hilo de ejecución diferente, y en ese hilo de ejecución lo que hago es instanciar la ventana. ¿Qué hizo él el otro día? De forma automática. Pues vamos a ver. Vamos a ver el código fuente de esto. Esta clase, la clase principal, esta de aquí, tiene un main. Y ese main, vaya, bueno, este está usando el Java AWT Event Queue, pero me parece que este llama al que hemos usado nosotros, o el que hemos usado nosotros llama a este. A ver un momentito. ¿Cuál era que tuvimos antes? El JFrame. No, este. Vamos a buscar esto, es el Swing Utilities. Swing Utilities, está. El método Swing Utilities. Perdón, la clase Swing Utilities tiene el método Invoke Later. Aquí está. Así, mira. Aquí está. A partir de la 1.3, este método es otra forma de llamar a Java AWT Event Queue Invoke Later. ¿Vale? O sea que es lo mismo. Hacer esto o llamar al método desde Swing Utils es lo mismo. ¿Vale? Lo mismo decir Swing Utils Invoke Later que Java AWT Event Queue Invoke Later. O sea que esto es lo mismo. Con un nuevo runable, y en ese runable lo que hace es, dice, ¿qué va a hacer el nuevo runable? Pues va a instanciar la clase principal y la va a poner visible. Vale, vamos a instanciar. ¿Qué hace al instanciar la clase principal? Puñeta. La clase principal es una que extiende a JFrame. O sea, está instanciando algo que extiende a JFrame. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Extiende algo, instancia algo que extiende a JFrame. Y luego lo pone visible. Bueno, eso ya lo hacemos nosotros de manera implícita. Al instanciarla, de manera implícita, lo ponemos visible y algunas cositas más. Es decir, estamos siguiendo la misma mecánica que él, pero a mano. Bien, ahora, bueno, pues tendríamos que... Vamos a ver esto. Nos viene muy bien aquí para comprar algunas cositas. Ahí, con el código fuente. ¿Vale? Decíamos que instancia esta clase, que es una subclase de JFrame. ¿Y qué hace al instanciarla? Pues llama un método que es initComponents. Eso lo hacía él automáticamente. ¿Y qué hay en initComponents? Pues mira, está aquí escondido. En initComponents, él, por ejemplo, le dice que lo cierra. Define una serie de elementos que son etiquetas. Pues esto lo tenemos que hacer nosotros a mano. Lo tenemos que hacer nosotros a mano. ¿Vale? Bien, y luego un comportamiento añadido para cada una de ellas con unos acciones planificadas para cada botón, por ejemplo, etcétera. Bueno, vamos a hacerlo nosotros, ¿de acuerdo? Bien. Venga, lo primero, tenemos que añadir una serie de elementos. Para añadir los elementos utilizaremos un panel, ¿vale? Así que vamos a definir algo de tipo JPanel, que son los paneles. Y yo voy a decir, pues mi panel a secas. Los paneles son los elementos, digamos, que sirven de contenedor básico para incrustar en ellos otros elementos, ¿vale? Y este panel vaya, ¿qué estás? Tito, por favor. Aquí. Esto, vale. Este viene. Eso es. Aquí quería llevaros ahora. Bien. Vale, ahora entraremos. Bueno. Bien, ahora entraremos ahí. Bueno, creamos un panel. Y ese panel. Get. Escape. Mirad, en la clase JFrame, ¿dónde estoy aquí? JFrame. Esta. Vamos a ver. Tenemos los métodos. Este método, getContentPane, me da el contenedor que soy yo, que es este frame, y a este le añado ahora el panel. ¿De acuerdo? A continuación tengo que ir creando nuevos elementos y añadiéndolos al panel. Bueno, pues lo primero será crear una etiqueta, ¿vale? ¿Cómo son las etiquetas? Lo podemos ver directamente en el otro día vimos que las etiquetas son Java Swing Label,
Java Swing Label y los campos de texto JTextField, ¿vale? Si no, aquí en la ayuda también podríamos encontrar, por ejemplo, a ver, aquí no, los componentes de Swing, ¿vale? Pues aquí tenemos, bueno, los JFrame, etcétera, y aquí componentes, aquí tenemos los de texto, bueno, directamente aquí seguro que están, a ver, aquí tenemos, no vemos los principales componentes, ¿no? No, separadores, sliders, text components, labels no nos da aquí, text components, no, bueno, no nos da las labels, bueno, pues las creamos nosotros directamente. Bien, pues vamos a definir una etiqueta a la que voy a llamar etiqueta origen, no sé si la llamé así o no, es una new JLabel y permite poner el JLabel si lo buscamos aquí, bueno, lo ponemos aquí en el paquete JSwing. Tenemos un montón de clases, aquí está las interfaces, clases, pues aquí está JLabel, ¿dónde está? Aquí, es un área de el que muestra un texto simplemente, ¿vale? O una imagen, es la típica etiqueta para un campo, y aquí tiene como constructores, pues sin nada, o con un texto y un tipo de alineación horizontal, o un texto y un icono también. Bueno, vamos a realizar más simple, con un texto, ¿vale? Y ahí le ponemos texto origen, ¿de acuerdo? Nos vamos a hacer otra igual, a la que vamos a llamar texto copiado, etiqueta final, voy a llamarle texto final, ¿vale? Además querremos unos campos de texto. Bueno, ¿y cuáles son esos campos de texto? Pues aquí tenemos entre los diferentes componentes o miembros del paquete Java Swing, tenemos los J algo, pues aquí tenemos el J text field y el J text area. Este es para multilíneas. J text field, este es el simple, ¿vale? J text field. ¿De acuerdo? Y J text field, de nuevo, pues tiene unos constructores en el que le puedo decir cuántas columnas de ancho quiero que coja, si quiero que ya tenga un texto dentro, ¿eh? ¿De acuerdo? O si quiero las dos cosas. Bueno, vamos a ponerle, vamos a usar columnas. Y vamos a decirle aquí J text field y le voy a poner un número, vamos a ponerle 10, por ejemplo. J text field texto origen igual a new J text field de 10, y lo mismo para el texto de fin, texto final. Ambos van a ser unos campos de texto. Bien, ahora tendría que añadirlos al panel. Bueno, pues es tan simple, entre comillas, como esto. Panel.add y añade un componente, ¿vale? Pues añado voy a ir poniéndolos en orden. Primero el etiqueta original o etiqueta origen. Luego el texto origen, luego la etiqueta final y luego el texto final. Etiqueta origen, etiqueta final, texto final. Fuente minúscula. Bien. No esperéis que salga algo bonito, ¿eh? Que le damos a play. A ver. Bueno, mira. Texto origen, la primera etiqueta, el primer campo, la segunda etiqueta y el segundo campo, ¿vale? Y aquí pues se puede escribir. ¿Ok? Bien, nos gustaría que no se pudiera escribir en el texto final, ¿no? Bien, dos cosas. Nos gustaría que no se pudiera escribir en el texto final, después nos gustaría que saliesen un poquito más ordenado. No quiero que salga una cosa detrás de otra. Bien, para eso hay que meterse con los layouts. ¿Qué son los layouts? Bueno, si venimos aquí, no, es el aquí, layouts, aquí, una guía visual para los layouts. Bien, tendríamos que usar layouts,
¿vale? Y es como quiero que aparezcan los elementos en la página. Por ejemplo, de los más simples, es este, que aparece uno debajo de otro. Podemos usar este si queremos, ahora para probarlo. Luego hay otras disposiciones diferentes, en rejilla, agrupando, etcétera. Nosotros vamos a uno muy simple, por ejemplo, este de columna, uno debajo de otro, ¿vale? El box layout. ¿Cómo se usa el box layout? Bueno, pues tienes que decirle si quieres la disposición así en vertical, ¿no? Bueno, harías algo como esto. Oye, al panel que tengo, fíjate, aquí tengo un panel, que es este, y a ese panel le asigno un layout de tipo box, que utiliza al mismo elemento, al mismo panel como primer parámetro, y después un tipo de alineación que queremos. Vale, vamos a hacerlo así. Bien, pues vamos a decirle aquí que el panel va a tener un layout que va a ser un nuevo box layout. Espera un poquito. Es un new box. ¿Por qué no estoy? Ah, perdón, box layout, y ese box layout tiene un container al que le voy a aplicar el layout, que es el mismo, y luego un valor entero, una constante, que ahora nos dirá cuáles son. Aquí tenemos panel, efectivamente, aquí se lo voy a aplicar, y luego las constantes que me permite son las que vienen definidas en box layout, y son line axis, page axis, x axis, eje y eje x, línea y página. Bueno, ¿y dónde están esas constantes? Bueno, vámonos aquí, buscamos box layout. Box layout define estas constantes. Están aquí abajo, ¿no? Eso es. Esto especifica que se pone la dirección de la línea de texto, la dirección en la que las líneas fluyen a lo largo de la página, o bien así de arriba abajo. Bueno, o bien vertical y horizontal. Lo más directo es esto, horizontal, vertical, y esto en el sentido de la línea o en el sentido de la página, por si acaso está utilizando con otros idiomas en los que las páginas fluyan de forma diferente o las líneas de forma diferente. Vamos a ponerle el y-axis. Ahora saldrán unos debajo de otro. Tampoco es bonito. Texto origen, texto final. Bien, a esto además queremos añadirle dos botones. Bueno, espera, no te antes de nada. Dijimos que el texto final punto set era set enabled, creo que era set enabled, ¿no? Creo que sí, vamos a verlo aquí. Era un text field, el text field, el set enabled, set editable, ¿no? Vale, set editable false. Lo ejecutamos. Aquí puedo escribir, aquí no. ¿Vale? Bien. Bueno, tenemos que añadir unos botones. Entonces aquí, digamos, aquí tenemos inicialización. Aquí tenemos panel. Aquí tenemos nuevos componentes. Aquí añado componentes al panel y determino disposición. Bueno, vamos a ir poniendo más componentes. Los nuevos componentes que me hacen falta eran los dos botones. Recordad aquí. Copiar y salir. Bueno, los componentes son JButton. Los teníamos en el package. Este era el box layout, ¿no? Aquí tenemos el JButton. Estoy dentro de el resumen del package Java X-Swing. Y aquí tengo JButton, es un push button. ¿De acuerdo? Voy a abrir una pestaña nueva. Y ese JButton, cuando se vaya a crear, se puede crear vacío, o con un texto, o con un texto y un icono, o con un icono solamente, vale, con un texto. Lo vamos a crear. Pues vamos a botón copiar. Con el mismo texto. Y otro igual, que sea salir. Se va a llamar botón salir. Saldrá, como estamos en disposición box layout. ¡Ay, perdón, qué pasa aquí! No los he añadido. Aquí al... Puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo aquí abajo, da igual, como quiera. Es un panel.add y es el
botón copiar, botón salir. Ahora si ejecutamos ya los tendremos uno debajo de otro. No, ninguno hace nada, ni este copia ni este sale, porque no les hemos añadido una acción, ¿vale? ¿Cómo podemos añadirles una acción a los botones? Bueno, pues acciones para los botones. Fijaos que hasta ahora lo que hemos hecho es muy parecido a lo que él tenía, ¿eh? Etiquetas, textos, botones, ¿eh? Él ha asignado los textos de las etiquetas luego más tarde. O sea, en vez de asignar el texto de la etiqueta cuando lo instancia, lo hace más tarde con un setText. No pasa nada. Con los botones 3/4 de lo mismo, ¿eh? Y aquí fijaos, a ese botón copiar le añade un action listener, ¿eh? Que es algo así como lo comentamos el otro día, es un escuchador, una herramienta que está a la escucha, ¿eh? Y cuando escucha que se produce algo, realiza una acción, ¿de acuerdo? Bien, como que está a la escucha de que se produzcan eventos, un escuchador de eventos. Ese add action listener tiene una estructura muy parecida a la que hemos hecho antes cuando hemos creado el hilo. Necesita, vamos a ver con la ayuda, veréis, el add action listener. Botón, este era de abstract button, por ejemplo, el add action listener. Bien, ese add action listener es un método que espera algo de tipo action listener. ¿Y qué es un action listener? Ya me lo está diciendo aquí el tip flotante. Es una interfaz. Es una interfaz. Por tanto, yo no puedo hacer un Java bla 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 action listener a secas. No puedo instanciar un action listener, new action listener, no. Pero sí puedo hacer un new action listener y entre llaves especificar. Es decir, si puedo crear una clase anónima e implementa la interfaz action listener, diciéndole aquí dentro, o terminando de completar aquí dentro, los métodos que correspondan a esa interfaz, ¿vale? Esa interfaz action listener tiene un único método, que es action performed. Entonces, este recibe eventos. Es una interfaz que escucha, está a la espera de que se produzca el evento y escucha cuando se produce ese evento. Y de hecho, el parámetro que le llega a este método es el evento que se ha producido. En nuestro caso, el evento será que se ha pulsado el botón. Bueno, pues nosotros vamos a hacer así. Le añadiremos un action listener, ¿vale? A cada botón. Al botón copiar, añadimos un action listener, que será un nuevo action listener. Si le doy aquí con ya directamente, me va a poner todo. Sí, ahí va, bien, perfecto. Ella me lo ha escrito todo. Me ha puesto tengo la nueva, esto es una nueva clase. Es una clase hasta aquí. Hasta ahí es una clase anónima que implementa esta interfaz. Os repito, no podemos hacer new action listener a secas, ¿eh? Bien. Y ese action listener, ese escuchador de acciones que le hemos puesto al botón, ¿qué va a hacer? Bueno, pues cuando reciba el mensaje de que se ha ejecutado una acción con el botón, como la acción del botón es pulsar, pues yo le voy a decir aquí que haga algo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues al texto destino le tiene que poner lo que hay en el texto origen. Pues en texto... ¿Cómo se llamaba? Texto... Uy, ¿qué pasa aquí? Un momentito. ¿Qué me está haciendo aquí? Texto final, sí, porque no dejaba. Texto final. Le vamos a poner como contenido el contenido del texto original. ¿Por qué no me dejas? ¿Dónde me he equivocado? Texto origen. Get text. ¿Vale? Le estoy diciendo que coja el texto del texto origen y se lo ponga al texto final. Simplemente eso. Y al botón salir le vamos a añadir un action listener, que será una clase anónima que implementa la interfaz action listener, y le diremos que estos warnings, vale, sí, que toda esa clase anónima se podría haber convertido en el uso de la función lambda. Bueno, todavía no sabemos, pues este año no vamos a ver qué es de las funciones lambda, ¿de acuerdo? Son mejoras que se han introducido en la versión de Java, la 8 me parece que es, creo que sí. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues un system exit 0. Bueno, bien, tenemos el texto origen, lo podemos copiar, esto no se puede modificar, claro. Lo voy a copiar otra vez y lo voy a salir.
y ya se ha terminado la ejecución del programa, ¿vale? Bueno, obviamente para poner esto bonito, pues tendríais que buscar el layout adecuado. Lo más normal es que dentro de un layout haya que meter otros layouts diferentes, porque a lo mejor quieres ajustar por supuesto las dimensiones de estos campos, o un montón de características, que es una lata hacerlo a mano. Lo más cómodo de todo es hacerlo, como hicimos el otro día, con el editor visual, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora nosotros por regla general utilizaremos el editor visual. Iremos viendo cómo se manejan otros campos, otros controles de estos, que no sean tan simples como una etiqueta, un campo de texto y un botoncito, sino algunas cositas un poco más complejas, y cómo incorporarlos para procesar otros tipos de datos, para trabajar con arrays, para trabajar con bases de datos, con archivos, lo que sea, ¿vale? Pero que sepáis que todo esto, aunque os pueda parecer muy enrevesado, realmente vosotros lo podéis hacer a mano. ¿Veis? Aquí se ha metido con un layout, con un group layout, él aquí me usa un box layout, lo usa lo más complejo, y lo ha usado automáticamente, un group layout. Aquí teníamos los diferentes layouts. ¿Dónde estaba aquí? Aquí está el box layout y aquí estaba el group layout. Pero fijáis, dentro de ese group layout ha añadido otro grupo y ha añadido una serie de grupos. En fin, él va aquí haciendo mucho texto, mucho código automático que para nosotros sería un poco latoso. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente es mucho más cómodo hacerlo por aquí. Pero que sepáis que si en un momento dado, en tiempo de ejecución, necesitáis añadir un elemento al layout que tengáis o a la ventana que tengáis, podéis hacerlo. Porque ya sabéis cómo se hace. Podéis tener rutinas o métodos que añadan componentes y que no estén diseñados desde el principio. Bueno, nosotros hemos hecho aquí una opción muy básica, ¿vale? Bueno, quedamos también con la idea de que muchos programas ejecutan varios hilos en paralelo, y esto el año que viene, cuando vayáis a las aplicaciones de Android, por ejemplo, veréis que es bastante útil. No es la distinción entre el hilo principal y el de interfaz gráfico, porque en el caso de Android es el mismo, pero sí cuando queréis acceder a internet o cualquier otra cosa por el estilo, que evita que se pueda quedar colgada la aplicación cuando espera un determinado tiempo. Bueno, pues nada más. Próximamente más vídeos con más tipos de componentes, pero ya, como os digo, trabajando con el editor visual, que para eso tiene NetBeans. Si alguien trabaja con otro editor, con otro IDE, y no tiene una herramienta como esta para Swing, pues siempre puede hacerlo así, ¿vale? Venga, hasta luego, señores.